Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Yo, Fabio Fabricio Flores Peso, en esta mañana, mi equipo y yo expondremos un tema muy importante para el desarrollo como profesional, titulado La Administración Científica. Y ese trabajo monográfico que realizamos está principalmente dedicado a nuestras madres por su apoyo incondicional, por estar siempre con nosotros en los momentos que la necesitamos, por su orientación para la conclusión de nuestro trabajo monográfico. A continuación, me pasaré al epígrafe. Como bien sabemos, el epígrafe es un pensamiento o una frase de un autor muy célebre. En este caso, el autor que elegimos se llama Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor creía que la administración era la causa y solución potencial a los problemas de la industria. Su principal interés era que la elevación de la producción mediante una mayor eficiencia en la producción y salario más alto para los trabajadores a través de la aplicación del método científico. Y una de las frases más célebres que él dijo fue: en el pasado el hombre ha sido primero, en el futuro el sistema debe ser primero. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el primer objetivo de todo buen sistema debe ser el de desarrollar los hombres de primera clase. Ahora les explicaré acerca de la introducción de nuestro trabajo monográfico, que dice lo siguiente. Taylor es el fundador del movimiento conocido como Organización Científica del Trabajo. El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, todo eso mediante un método científico. Y Taylor afirma que el principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que si seguimos un proceso, unos pasos, vamos a conseguir que nuestra empresa fluya. ¿Y qué pasa si fluye? Pues vamos a llegar al éxito, como se dice, a nivel de prosperidad. Y también Taylor hace una distinción entre producción y productividad. Taylor dice que la máxima prosperidad es el resultado de la máxima productividad, que depende del entrenamiento de cada uno. A continuación, me pasaré al capítulo 1 de nuestro trabajo monográfico, que está titulada como Administración Científica. Y el primer punto es: ¿qué es la administración científica? Les voy a explicar con breves definiciones de qué es la administración científica. Bueno, la administración científica es una corriente del conocimiento, también llamada Taylorismo, que une el sector empresarial con la investigación científica. Surgió a la raíz de una monografía publicada por este mismo en 1911 y que también Frederick Winslow Taylor estableció los principios de la organización para las empresas industriales. El nombre de administración científica se debe a la aplicación de métodos de la ciencia a los problemas de la administración empresarial, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la producción industrial. Y los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición de resultados. Ahora explicaré acerca del origen de la administración científica. La teoría de la administración científica surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Todo esto ante la necesidad de aumentar la productividad debido a la escasa oferta de mano de obra. La única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores. Y para eso, la administración científica se enfocó en las tareas. Taylor también elaboró varias hipótesis que en la práctica permitieron dar soluciones a esos problemas, a través del análisis de cómo se realizaba el trabajo y de la observación directa respecto a cómo ese trabajo afectaba a la productividad.
Y de todo eso sacó unas pequeñas conclusiones y tuvo como resultado respuestas. Su filosofía se basaba en que hacer trabajar duro a las personas no era tan eficiente como optimizar la forma en que éstas hacían su trabajo. La obra completa de Taylor demostró que todos los principios allí planteados podían ser aplicados en cualquier tipo de organización. Profesor y compañeros, esto es todo por mi parte. Gracias por su atención. Buen día, profesor, buen día, compañeros. Mi nombre es Elvis Arón Gómora Caballero y hoy me dirijo a ustedes para exponerles el capítulo número 2 de la teoría científica de la administración, titulada Fundamentos y Principios. El primer punto es Fundamentos de la Administración Científica. En este punto nos dicen que la Escuela de la Administración Científica desarrolló un método racional para resolver los problemas de organización, poniendo en énfasis el diseño del trabajo, el desarrollo del trabajador y la selección científica. Su principal limitación se basa en el hecho de creer que el trabajador es un ser interesado solamente en el aspecto económico, ignorando así sus necesidades básicas de satisfacción laboral y relaciones sociales. El énfasis en la productividad y la ignorancia en los factores de la motivación humana condujeron a que sus postulados llevaran a la explotación de sus trabajadores. Su principal representante es Frederick Wilson Taylor, su principal preocupación es el aumento de la productividad. ¿Mediante qué? Mediante la eficiencia de la producción y la aplicación del método científico. Para esto él nos plantea tres factores fundamentales. El primero se llamó One Best Way, o la única forma mejor de desempeñar cada trabajo. Él realizó estudios de tiempo y movimiento para señalarnos la necesidad de racionalizar los métodos de trabajo. Por eso ahora lo que vemos es la división del trabajo y la especialización del trabajador. El segundo punto es en colaboración con el obrero. En esta él nos plantea un sistema de remuneración basada en la producción, donde dicen que si un trabajador produce más, gana más y viceversa. A esto se le llamó el sistema de tarifas diferenciales. Y el último punto nos habla de la eficiencia. Nos dice que la eficiencia no solo depende de los métodos de trabajo y el intensivo salarial, sino también de una serie de factores que aseguren el desarrollo del trabajador, su bienestar físico y la reducción de la fatiga. Entonces, bajo estos tres puntos que planteó Taylor, la administración científica tiene cuatro fundamentos. El primero, la identidad del trabajador, la identidad de los intereses del trabajador y el patrón, donde esto nos indica que la administración científica tiene que basarse en buscar la prosperidad máxima, tanto al empleador como al empleado. Defiende la idea de que esto tiene que ser constante y continuo en el tiempo. Ok, ¿qué más nos plantea? Que los intereses del patrón y el obrero tienen que ir en misma sintonía y no en discordancia. Nos dice que con este sistema se hace la implementación de salario alto, pero esto depende de una alta producción y buena calidad, y alta calidad también. Por último, agregando a todo esto, es indispensable para un empleador que la producción sea excelente, a bajo costo y a menor esfuerzo. Nos dice que una empresa no existe sin sus obreros. El segundo punto es la limitación de la producción. ¿Qué nos dice el segundo punto? Nos dice que las condiciones necesarias para cada trabajo son importantes, son cruciales. ¿Por qué? Porque reduce lo que es la lentitud del trabajo. En este punto se potencia la comunicación del empleador con la directiva. ¿Por qué? Porque es importante la conexión mutua y el control del trabajo desempeñado, para que así cada trabajador pueda dar lo mejor de sí mismo en el horario establecido. El penúltimo punto es la necesidad, el estudio científico de las condiciones de trabajo. En este nos dicen que es necesario la formación de buenos empleados para reducir y optimizar lo que es los métodos de trabajo y la realización de las tareas. Esto nos lleva a cambiar el método empírico, como la observación, al método científico. Nos dice que es necesario que estén las capacidades necesarias para realizar cada trabajo, y esto lo tiene que brindar el empleador. También es importante que la directiva dé órdenes diarias a los trabajadores para evitar la obstrucción del trabajo y así aumentar la productividad.
En el último punto hablamos de la necesidad de la administración científica en las empresas. Es importante implementar el sistema administrativo en las empresas, porque esto ayuda a elevar los niveles de producción, nos ayuda a tener un nivel de producción alto y conlleva a que todos los entes involucrados coordinen de manera cordial. Al aplicar este método, lo que buscamos es la producción a bajo costes. También nos dice que al aplicar el sistema administrativo, tenemos amplias posibilidades de obtener la prosperidad deseada, tanto por el empleador como el empleado. Pero esto no es imprescindible, ya que depende de ciertos factores para que se cumplan nuestras ideas. Aún así, al aplicar este sistema, lo que buscamos es que haya más tiempos de prosperidad que tiempos de crisis. Ahora, dicho todos estos puntos, vamos al punto 2.2, que es principios de la administración científica. ¿Qué nos dice este principio? Aquí hablamos de Frederick Winslow Taylor, que nos plantea 4 principios fundamentales para la maximización del obrero y la menor utilidad de herramientas. Esto en Stoner en el año 1955. El primer principio es el de planeamiento. ¿Qué nos dice el principio de planeamiento? El principio de planeamiento nos dice que hay que cambiar la improvisación por la ciencia a través del planeamiento del método. El segundo principio es el de control. ¿Qué nos dice el principio de control? Hay que controlar que el trabajo sea ejecutado de la manera adecuada a través del sistema dado y el plan previsto. Luego tenemos el principio de preparación. ¿Qué nos dice el principio de preparación? Que tenemos que calificar, seleccionar científicamente a cada trabajador según sus actitudes para que éste pueda desempeñarse mejor en su área, prepararlos mejor y así tener mejor producción. También tenemos que preparar bien lo que son las maquinarias y el equipo de control. Entonces, vamos al último principio, que es el de ejecución. ¿Qué nos dice el principio de ejecución? El principio de ejecución nos habla que hay que distribuir diferencialmente las actitudes y las responsabilidades para que el trabajo se haga de manera eficiente. Dicho todo esto, Taylor plantea que para que estos 4 principios tuvieran éxito, es necesario de una completa revolución mental, ya que considera que esto es la esencia del TAC. ¿Qué es el TAC? El TAC es la teoría científica administrativa. Esto implica que tanto trabajador como administrador tengan en mente que no buscan pelear, sino buscan la ayuda mutua, ya que sus intereses se funden en uno mismo. ¿Y cuál es la ayuda mutua que buscan? El beneficio mutuo que buscan es la incrementación de la productividad. Terminado todo esto, vamos a hablar del punto último de nuestro tema, que es los seguidores de Taylor, sus principales aportes. En este punto vamos a hablar de 3 personajes importantes: Henry Grant y los esposos Gilbreth, Frank y Lillian Gilbreth. Vamos a hablar primero de Henry Grant. Él se basó principalmente en el aspecto humano, redirigiendo la idea de Frederick Winslow Taylor sobre el sistema de tarifas diferenciales, y lo cambió, porque para él no era necesario disminuir el salario de un trabajador que no rindiera lo normal, sino era mejor incentivarlo con la parte económica para que éste llegue a alcanzarlos y luego superarlos. También plantea el sistema de Owen de lo que es la evaluación pública de sus trabajadores, registrando sus avances, sus progresos en el gráfico de Gantt. Por último tenemos a los esposos Gilbreth. Frank se centró en lo que es la reducción de la fatiga y Lillian se basó principalmente en lo que es el bienestar físico del trabajador. Asimismo plantearon el plan de 3 pasos para el ascenso inmediato o la promoción inmediata, en el cual el primero, el trabajador tiene que estar apto para la posición actual en la que cumple. Después, tiene que estar capacitado para asumir el ascenso inmediato y asimismo adiestrar a su sucesor. Todo esto mientras busca mejores oportunidades. Esto sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Flavio Rafael Freitachi. Soy un estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Escuela de Administración de Empresas. Bueno, en este día vengo a exponerles especialmente la parte que a mí me tocó, que es la parte de los máximos representantes de la administración científica. Bueno, como sabemos, la administración no era tomada como una ciencia, como lo es ahora, una ciencia económica. Para que esto se llegue a dar, se tuvieron que pasar por muchos factores, donde intervinieron también personajes que hoy en día son representantes de esta teoría o de la administración.
En el primer lugar podemos encontrar al padre o al máximo exponente de esta teoría, que es Frederick Winslow Taylor. Winslow Taylor fue un ingeniero que nació en el año 1856 y falleció en el año 1915. Fue un estudiante de Derecho, pero por problemas a la vista tuvo que abandonar la carrera. Desde ahí se dedicó a trabajar en una de las empresas siderúrgicas más importantes de Filadelfia. Desde allí aportó a la administración con sus ideas e innovaciones. Es escritor de múltiples libros importantes. Dentro de ellas podemos encontrar a una de las más importantes, que es Principios y métodos sobre gestión científica. En este libro, Winslow Taylor nos destaca 4 principios. El primero es el principio de planteamiento. ¿Qué nos decía este principio? Este principio nos enseñó que toda empresa debería dejar ya a un lado la improvisación y emplear más la ciencia. El segundo principio es el de control. Este principio nos decía que un trabajador, desde el más alto nivel hasta el más bajo, debería ser perfectamente controlado para verificar si correctamente está cumpliendo con sus labores. En el tercer principio hallamos el principio de preparación. Este principio nos decía que todo obrero o trabajador debería estar perfectamente capacitado para cualquier actividad que se lo designe en la empresa. En el cuarto principio encontramos el principio de ejecución. Este principio enseñó a los empresarios de ese entonces a que toda actividad empresarial o todo sector empresarial debería ser perfectamente coordinado. Deberían tener sus ejecutivos para así tener un mejor control de todo. En el segundo punto encontramos a Karl Barth. Karl Barth fue uno de los amigos de Winslow Taylor. Él fue un noruego que nació en el año 1860 y falleció en el año 1939. Él aportó a la administración científica a través de los números o las matemáticas. Es descubridor de la ley que gobierna el efecto del trabajo pesado. Como bien sabemos, en épocas de la revolución industrial se explotaba mucho peor a los obreros. Entonces los burgueses de ese tiempo se dieron cuenta que los trabajadores no llegaban en perfectas condiciones a cumplir sus jornadas laborales. Es ahí donde se aplica esta ley. Esta ley enseñaba que para que los trabajadores llegaran a cumplir muy bien su trabajo, sus jornadas u horas laborales, deberían trabajar con menos peso, porque bien sabemos que no eran robots o máquinas. En el tercer punto podemos encontrar a Henry Gantt. Henry Gantt fue un estadounidense, un ingeniero industrial que nació en el año 1861 y falleció en el año 1919. Henry Gantt aportó a la administración científica con 2 grandes ideas. Una de ellas es el control de calendarización. Esto enseñó a que toda actividad empresarial de ese momento debería tener su fecha de inicio y su fecha de final, y que los trabajadores sean más responsables, sean más eficaces a cumplir su trabajo. Para que esto se cumpla muy bien, es que también creó el salario mínimo garantizado. Ese salario mínimo garantizado se otorgaba a los trabajadores que cumplían con su trabajo antes de tiempo, que entregaban sus actividades antes de la fecha límite.
o sea, en pocas palabras, a los trabajadores más eficaces. Luego tenemos a los esposos Gilbert, Frank Gilbert y Lillian Gilbert. Frank Gilbert fue un economista e ingeniero industrial. Y Lillian Gilbert fue una psicóloga. Frank Gilbert nació en el año 1868 y falleció en el año 1924. Y Lillian Gilbert nació en el año 1878 y falleció en el año 1972. Ambos aportaron a la administración científica a través del estudio científico del trabajo. Este estudio, ¿qué era lo que buscaba? Bueno, buscaba mejorar las posiciones del cuerpo humano en el trabajo. Y también buscaba controlar mejor las herramientas de trabajo. También aportaron a la administración científica a través de la ergonomía. La ergonomía buscaba mejores posiciones del cuerpo humano en el trabajo. También buscaba mejorar los diseños de cada local de trabajo. También cabe mencionar que Lillian Gilbert fue asesora de múltiples presidentes de los Estados Unidos. Entre ellos encontramos a Roosevelt y John F. Kennedy, dos expresidentes de los Estados Unidos de América. Y por último encontramos a Henry Ford, que nació en el año 1863 y falleció en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabemos salieron victoriosos los aliados. Henry Ford, inventor y empresario, considerado una de las mentes brillantes que ha tenido la historia del mundo. Henry Ford es creador de los autos de la marca Modelo T. Estos autos salieron al mercado con un propósito, el propósito de que los obreros de clase baja y media que también pudieran acceder a adquirir estos autos. Aportó a la administración científica a través de tres principios. El principio de intensividad. Este principio enseñaba a los empresarios de ese tiempo que debían actuar siempre más rápido que las competencias. Siempre deberían lanzar sus productos al mercado antes que la competencia. Ser más hábiles que ellos para así competir mucho mejor. En el segundo principio encontramos el principio de economicidad. Este principio enseñaba a los empresarios a que puedan entrar mucho mejor a la mente de los consumidores, o mejor dicho, a comprender más los gustos y preferencias de los consumidores. En esa parte donde él saca esa idea, se dio cuenta que las personas de ese tiempo ya estaban cansadas de que siempre salieran al mercado autos pesados, y a él se le ocurre la brillante idea de sacar al mercado autos livianos o con peso más ligero. En el tercer principio encontramos el principio de productividad. Este principio nos enseñó que también hay veces en la que es necesaria meter muchos trabajadores en una sola actividad. ¿Por qué? Porque eso facilitaba a que nuestros inventos o productos sean elaborados lo más rápido posible, actuar más rápido que la competencia y acoplarte a las medidas de ese entonces. Bueno, profesor y compañeros, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Soy Harrison Grandes Rojas y les vengo a hablar sobre un tema muy importante de la administración. Capítulo 4. Administración científica en una empresa. Implementación de la administración en una empresa. En el programa se empiezan definiendo
los objetivos generales de la empresa y después, de forma eslabonada, los objetivos para el siguiente nivel de decisión hasta llegar al último nivel de la empresa. De la misma manera, se incluye en la elaboración de los objetivos de la participación de todos los miembros de la empresa. ¿Cuáles son las características de la administración por objetivos? Punto 1. Objetivos por cada periodo de tiempo y departamento o posición dentro de la empresa. Punto 2. Interrelacionar los objetivos de los diferentes departamentos para conseguir un trabajo cooperativo y que haya una correcta circulación de la información entre ellos. Punto 3. Revisión constante de las operaciones y planes y en caso de no haber llegado a los objetivos propuestos, redefinirlos. ¿Cómo se puede saber si se puede aplicar la administración por objetivos en la empresa? Para la administración se interactúa de forma satisfactoria. Se tienen que dar las siguientes condiciones: que la gerencia participe y colabore con los otros trabajadores. Establecer unos objetivos claros, entendibles y a la vez posibles para no provocar desánimos o excesiva tensión. Aplicar el plan a toda la empresa, no solamente a unas áreas en concreto. Controlar los resultados y no descuidar ningún detalle del proceso. ¿Qué ventajas tiene su implementación? Este programa, aplicado de forma correcta, asegura los siguientes beneficios a la empresa: trabajadores comprometidos, se mejoran los procedimientos administrativos porque obliga a controlar y organizar de forma eficiente todos los departamentos de la compañía. Cada trabajo entiende cuáles son sus tareas y los objetivos que son de su responsabilidad. ¿Qué problemas pueden surgir en la realización del plan? La implementación de este tipo de programa no siempre es fácil, por los siguientes motivos. Requiere de un alto compromiso de todos los miembros de la organización. Requiere elaborar y preparar muchos documentos. A veces algunas de las personas no entienden el programa y cuál es su función en él. ¿Qué componentes tiene el programa? El programa de administración por objetivos tiene que incluir los siguientes puntos. Punto 1. Metas específicas a conseguir, que es definir los objetivos para cada persona, departamento y proceso. Estos tienen que ser medibles para poder comprobar su ejecución. Punto 2. Plazo de ejecución. Hay que definir un tiempo máximo estimado para la realización de cada tarea. Punto 3. Retroalimentación del desempeño. Es imprescindible de hacer un seguimiento de cada proceso. ¿Cuáles son los objetivos de los trabajadores? Para los empleados de la empresa hay que marcar unos determinados objetivos, de acuerdo con sus funciones dentro de la empresa. Para ello, hay que realizar lo siguiente: identificar las tareas clave de cada empleado, establecer metas específicas y que supongan una motivación para cada tarea, fomentar su participación, marcar el orden de prioridad de cada meta u objetivo, evaluar cada cierto tiempo el logro o no de los objetivos, ligar las recompensas a las metas conseguidas. La importancia de entender la misión. La misión es aquel objetivo común de la organización en general. Para definir correctamente una misión, esa tiene que incluir los siguientes puntos. Punto número 1. Público objetivo al cual dirige la campaña. Producto o servicio que se ofrece. Dominio geográfico que se requiere abarcar. Tecnología disponible. Filosofía general de la empresa. Propio concepto de la empresa y sus valores. Preocupación por la imagen pública y de la compañía y por su propio mantenimiento en el mercado. Estimado profesor, compañeros, soy César Gutiérrez Córdoba. Continúan con la exposición capítulo 5, necesidades de la teoría científica de la administración, las cuales nos presentan ventajas y desventajas. Pero antes de todo, necesitamos saber que la administración científica en primera instancia fue planteada por Frederick Winslow Taylor en los Estados Unidos. Este señor planteó esta teoría con la necesidad de las causas y efectos de problemas que enfrentan las organizaciones. Para ello utilizó el conocimiento sistematizado que aplica los métodos científicos como la observación y la medición para mejorar la eficiencia de las organizaciones. Debido a estos cambios se presentaron sobre todo en el proceso de la revolución industrial que hicieron que las empresas cambiaran radicalmente a inicios del siglo
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, Frederick Winslow Taylor, en su afán o necesidad de solucionar problemas administrativos de toda organización, aportó principalmente en el principio de racionalización del trabajo. Ventajas de la administración científica con necesidad. Primer punto, se logra mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. El aumento de la productividad al remunerar a los trabajadores de acuerdo a lo que producen. Se establece la diferencia entre trabajo mental y manual. Se promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Desventajas de la administración científica como necesidad. Primer punto. La línea de comunicación es descendente por la cual los obreros no pueden aportar ni opinar. Segundo punto. Se pierde la unidad de mando y se genera conflicto entre los obreros. Tercer punto. Se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. Ahora pasamos al siguiente subtema. Necesidad de una organización científica. La administración científica comienza a ser entendida después de una evolución gradual de tipo de administración. Consiste en ciertos principios generales que pueden ser aplicados en muchas formas. Y de cualquier descripción que un individuo o conjunto de individuos consideran el mejor mecanismo para aplicar estos principios. Ahora pasamos al siguiente subtema. Necesidad del estudio científico en las condiciones de trabajo. Entre los diversos métodos y herramientas usados en cada tarea, existen siempre un método y una herramienta mejores que los demás a través del análisis y estudio científico. Esto implica el reemplazo gradual empírico y por métodos científicos. Por métodos científicos a través de leyes científicas. Necesidad de una organización científica en las empresas. La administración científica en las empresas es imprescindible para obtener niveles de producción elevados. Con esta implica que los trabajadores puedan explotar su potencial y recibir una formación constante para estar actualizados. Ahora pasamos al último subtema. Necesidad de una dirección y una administración constante. Con la administración científica, las empresas u organizaciones no pueden usar cualquier método o herramienta que crean buenos en la práctica diaria. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Después de dar la conclusión, les voy a hablar sobre unas recomendaciones. Mayor utilidad sobre los métodos de la administración científica para así llevar un orden en la empresa y así obtener beneficios por ambas partes de la empresa. Analizar la situación de la empresa antes de realizar alguna acción de los métodos. Buscar siempre la satisfacción de ambas partes. Brindar por la seguridad y bienes de todos los empleados. Se debe dar una mayor difusión de la teoría de restricciones entre los estudiantes, universidades, empresas, etc. Ya que esta metodología de gestión está acorde de los cambios que se han presentado en la administración. Para que los gerentes puedan implementar esta metodología en sus empresas, primeramente, ellos deben estar dispuestos a cambiar sus paradigmas sobre la administración. El cambio de los paradigmas implica las políticas administrativas que causan muchos conflictos en el interior de la empresa y que no están acorde con su meta. Se debe de reconocer que toda empresa es un sistema de variables dependientes interrelacionadas que actúan para alcanzar su meta. Se tiene que conocer siempre las restricciones que puede tener una empresa porque estas limitan su desempeño, ya sean estas de políticas, físicas o de tiempo. Bueno, profesor, bueno, compañeros, después de haber escuchado cada uno de los 5 capítulos que planteamos en este tema, me toca dar la conclusión de este. Puedo concluir que la administración científica para Frederick Winslow Taylor es la maximización de la producción del trabajo. Esto lo logró gracias a la división y a la especialización de los trabajos, pero por sobre todo gracias a los incentivos salariales que brindaban. Todo esto lo complementó con una serie de combinaciones que no existían en la antigüedad. La administración científica es ciencia. ¿Por qué? Porque estudia las empresas y las organizaciones, sus actitudes de manera descriptiva para ver la evolución, el crecimiento y el desarrollo de estas. También es armonía. ¿Por qué? Porque busca que el gerente cumpla con las metas trazadas en la gestión empresarial, sin importar los intereses de sus trabajadores. Hablando en la parte armónica o humana, se refiere a que el gerente va a tener una actitud de apoyo hacia ellos para lograr así sus metas y las metas de la empresa.
vamos a la parte que es cooperación. Es cooperación, ¿por qué? Porque busca el trabajo en grupo y no el individualismo. También es maximización. Este último paso es la reducción del tiempo de trabajo en la manera, parte administrativa coherente. O sea, maximizar el tiempo, o sea, reducir la cantidad de horas laborales para así disminuir la fatiga. Por último, es preparación. ¿Por qué es preparación? O formación en todo caso. Porque cada hombre tiene que buscar su máxima capacidad su máxima capacidad eficiente y de prosperidad. La administración científica estudia las actitudes de los obreros y cómo esto afecta a la eficiencia del trabajo, y así buscar mejores métodos para la realización de estos mismos. Y esto los aplica en el nivel jerárquico inferior del trabajo. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos en esta breve exposición que dimos. Es un gusto para mí haber expuesto este tema.